afligidos, mas no desesperados. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Que en nosotros ha de manifestarse, perdón, estoy leyendo mal. Padre Celestial, háblanos, Señor, en este día. Que tu palabra hable a nuestros corazones, impregna nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra. Rogamos tu bendita asistencia por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Podríamos pensar que esto fue escrito por un hombre ajeno al sufrimiento, alguien que teorizaba desde un escritorio y que no conocía más que las irritaciones diarias de la vida. Podríamos pensar así, pero no es así. Basta echar una rápida ojeada, por ejemplo, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a recorrer algunos capítulos. En el capítulo 4, los versículos 8 al 12, dice, leamos desde el 7 para tener un poquito más el contexto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Este es el apóstol. Estamos, dice él, atribulados en todo. Él conocía de tribulación, él conocía de apuros, él conocía de persecución, él conocía incluso de estar derribado, de sentirse derribado. Pero él dice, pero no destruidos. Si miramos en el capítulo 6, de los versículos 4 al 10, dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Este es el mismo apóstol que dice que tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables. Dice que estas son de este tiempo. El mismo apóstol que aquí nos dice que como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Se fijó todas las cosas en las cuales él
pasables, tribulaciones, necesidades. Uno podría decir que él no pasó, pero lo dice. Necesidades. En el capítulo 11, versículos 23 al 29. 23 al 29 dice: son ministros de Cristo. Aquí está hablando de unos falsos apóstoles. Y dice: como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Parte de la vida desde que consideraba que el tiempo presente, ese tiempo de sufrimiento presente, no era comparable. Dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Él admite las aflicciones, admite que son del tiempo presente, pero no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este es el mismo apóstol que en Filipenses 3:18 dice que hay aún ahora, dice, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y ahora dice, ahora lo digo llorando, dice él. Llorar porque realmente era algo que lo afligía. Lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso indica sufrimiento. O cuando le habla a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, le dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué más explícito que esto? Cualquier madre puede entender esto. Vuelvo a sufrir dolores de parto. En el versículo 10 del capítulo 4 de Gálatas dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿No dice en vano? Le está hablando a los Gálatas, a las iglesias de ahí, Derbe, Listra. En Listra, si ustedes recuerdan, en Listra él fue apedreado, fue arrastrado fuera de la ciudad y dejado como muerto. Y a ellos les dice: tal vez todo eso fue en vano. ¿No entraña sufrimiento esto? ¿No entraña sufrimiento el criar a un niño, enseñarle a dar sus primeros pasitos, alimentarlo, estar contento con él por las cosas que va aprendiendo? Y así que vaya a la escuela, comprarle la mejor ropita dentro de las posibilidades, para que ese muchachito un día le vuelva la espalda al padre, a la madre. ¿No es doloroso eso? ¿Y cuánto más al apóstol? Todo el trabajo que sufrió por presentar el Evangelio a los Gálatas, y él ahora al mirarlo, como dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis vuelto a una doctrina diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que predican otro evangelio y ustedes les creen, y no hay otro evangelio. Tal vez he trabajado en vano con ustedes. Hay dolor en el apóstol. O lo podemos ver ahí en la segunda epístola a Timoteo, cuando él ya dice que está pronto para ser sacrificado. Cuando él ha acabado la carrera, ahí está preso,
es anciano, está enfermo, tiene frío, pero además sufre el desamparo y la soledad. Porque quienes habían sido sus amigos y habían estado con él, algunos le habían dado vuelta a la espalda y lo habían dejado solo. Este es el hombre que escribe que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Este fue el hombre que fue odiado por los de su nación. Desconfiaban de él, sus propios hermanos desconfiaban de él. ¿Qué se va a haber convertido si este era el que perseguía? Se metía a las casas y arrastraba hasta a las mujeres, las arrastraba afuera y las llevaba presas, y ahí los castigaba de tal manera que los obligaba a blasfemar. ¿Que se convirtió? No me digan, yo no creo eso. Sus propios hermanos, y él tenía que asumir esa desconfianza con humildad, y él llega a decir: sí, yo un día perseguí a la iglesia del Señor, y podía entender a aquellos que no le creían. Este fue el hombre que fue golpeado brutalmente, no una vez, no dos veces, muchas veces. Este fue el hombre que fue apedreado, dejado por muerto, fue náufrago, como lo leímos recién en Corintios. Este hombre fue privado no solamente de las comodidades, sino que fue privado aún de las necesidades básicas. A él le faltó en ocasiones el vestido. Cuando estaba en la cárcel, tenía frío, no tenía con qué abrigarse. Necesitó recordarle a Timoteo: mira, cuando vengas tráeme el capote. Pasó hambre. Le dice a los filipenses: miren, yo estoy lleno, pero no importa, porque yo he aprendido en todo, he sido enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad, para tener hambre. Él había sido enseñado en estas cosas. Y luego en el versículo 3 de Filipenses 4, él dice este versículo tan hermoso que muchas veces se saca de contexto, porque dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el hombre, es un hombre que ha sufrido, es un hombre que puede hablar con propiedad del sufrimiento. Él dice: llevo en mis cuerpos las marcas del Señor. Tal vez podía ofrecernos su espalda desnuda y mostrar las cicatrices que dejaron los más de 100 latigazos que recibió en su vida por la causa del Evangelio. ¿Cómo entonces entender su optimismo en este pasaje? ¿Qué secreto tiene? ¿Y qué le hace mirar la vida de esta forma? Eso es lo que vamos a ver ahora. Por lo menos hay 4 razones que el apóstol nos presenta en este versículo. El primero que encuentro es que el apóstol se consolaba a sí mismo con la certeza de que los sufrimientos del cristiano son de corta duración. ¿Qué son unos años en comparación con la eternidad? Es muy raro que un cristiano sufra toda su vida, pero he conocido a algunos que sí, como ese joven que íbamos a ver al hospital. ¿Cómo se llamaba? Eliú. Él nació enfermito. Nació enfermo. Tito. Nació enfermo. Se crió, vivió toda su vida enfermo. Él no conoció los goces de la niñez, de correr, de saltar, de jugar, de ir a la escuela, nada de eso. Y el Señor se lo llevó a los 20 años. Toda su vida enfermo. ¿Qué son 20 años al lado de la eternidad? Los sufrimientos del cristiano son
de corta duración. Estos están limitados al tiempo presente. Y para ver esto mejor, vamos, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, los versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Viene un día, viene un tiempo en el cual todo este sufrimiento será algo que ni siquiera vamos a recordar, porque va a ser tanto el gozo y la alegría. Es como la madre que después de pasar por los trabajos de parto y por esos dolores que siente al alumbrar a su hijo, pero luego todo queda en el olvido cuando contempla ese pequeñito. Se olvidó del dolor. Y si eso pasa con una madre, ¿cuánto más va a pasar con los hijos de Dios? Cuando en la misma presencia de Dios ya no haya más muerte, no habrá más llanto, no hay más enfermedad, no hay dolor, no hay clamor. ¿Por qué? Porque no va a haber pecado ahí. Vamos a estar en la presencia de Dios, donde el ausente, permanente, eterno, va a ser el pecado. Y eso va a traer una tremenda felicidad y un tremendo gozo, el cual nosotros hoy día no lo podemos entender a cabalidad, pero sí hay algo que entendemos. Cuando Dios salió a nuestro encuentro y obró en nuestro corazón, ¿cómo era esa alegría que brotaba? ¿Verdad? Bueno, eso no es nada comparada con la alegría y el gozo que tendremos cuando estemos en la presencia del Dios, donde todas estas cosas van a ser algo del pasado. Quienes, en cambio, quienes rechazan a Cristo, ellos sufrirán eternamente. Algunos dicen: el infierno no se vive en esta tierra. No, es falso. El infierno no se vive en esta tierra. Podrán haber algunos atisbos, pero no. El infierno es un lugar terrible. En el mismo Apocalipsis capítulo 20, los versículos 12 al 15, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quienes hoy rechazan a Cristo, ellos sufrirán eternamente. Aquellos que sin embargo en este tiempo han tenido a Cristo como su Señor y Salvador, para ellos les espera una eternidad de gozo permanente, perpetuo. No conocemos eso en esta tierra. En esta tierra aún la alegría más grande siempre está empañada por algo de dolor. Aún la rosa tan hermosa y con su perfume tan excelente tienen sus espinas. Así es la vida. Pero viene un tiempo en el cual ya todo esto será cosa del pasado. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá enfermedad, no habrá más muerte. El apóstol entonces se gozaba con esto, y esta certeza que él tenía era lo que consolaba su corazón en medio de una vida de sufrimiento. Esto es solo de la vida presente. En segundo lugar, el apóstol miraba hacia adelante con los ojos de la fe puestos ¿dónde? En la gloria venidera.
allí en el libro de Hebreos, dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Puesto los ojos allá. Esto era para él, para el apóstol, más que un sueño bonito, era una realidad práctica. Esto consuela al creyente en las horas oscuras de la adversidad, y a la vez, hermanos, es una de las pruebas reales de la fe. No sabemos realmente, no tenemos la certeza de si hay fe en nosotros hasta que realmente pasamos por momentos de aflicción. Porque eso es lo que prueba. ¿Nos lo dice así Santiago? O Pedro, puesta a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice. Sale a relucir luego lo que hay. El creyente tiene un apoyo sólido en la aflicción. ¿Quién es? Cristo Jesús. El no creyente no tiene nada. El no creyente no puede decir: es que Él ha dicho, con Él estaré yo en la angustia. No, porque no cree. Pero el creyente sabe que Dios ha prometido estar con Él todos los días hasta el fin del mundo. El incrédulo, el creyente, sabe que ingresa, si bien es cierto, a una especie de túnel donde está todo oscuro, pero sabe que hay una salida. Lo sabe, por eso avanza. Pero el incrédulo en realidad no se mete a un túnel, se mete a una caverna tenebrosa y profunda donde se interna cada vez más. Para él no hay salida, solo hay oscuridad eterna. El Hijo de Dios sabe que en la presencia de su Padre hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, según lo dice el salmista en el Salmo 16. La fe lo afirma, por lo tanto el creyente lo hace suyo, y esto es lo que lo anima. En tu presencia hay plenitud de gozo. Así como el pueblo de Israel vio la bendición de la tierra prometida. ¿Cuál bendición? Él vio a los espías que volvieron con un sarmiento, ¿verdad? Con un tremendo racimo de uvas que era tan grande que lo tenían que llevar entre dos. Y llevaban las granadas y los higos. Eso viene de la tierra prometida. Dios les permitió ver estas cosas sin ir allá. Así también el que hoy anda por fe y no por vista, contempla aquello que, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10, él dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, pero Dios dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Mire qué bendición. En vez de ver todo negro, todo oscuro, vemos más allá de eso. No, hay gozo en la presencia de mi Padre. En tercer lugar, el apóstol se regocija en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué gloria es esa? Nos cuesta comprenderlo, pero hagamos el esfuerzo. Bien vale el trabajo que nos vamos a dar, que no es mucho por lo demás. Veamos, en primer lugar, la gloria de un cuerpo perfeccionado, de un cuerpo transformado. Primera a los Corintios, en el capítulo 15. Primera a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 42 al 44, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Versículo 49, y así como es traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mire, en Filipenses capítulo 3,
los versículos 19 y 20. Atesoremos estas verdades en nuestros corazones y en nuestras mentes. Dice el apóstol, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nota el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, la gloria de un cuerpo nuevo, de un cuerpo glorificado. ¿No has sentido alguna vez que su cuerpo es un estorbo para hacer algunas cosas? Quisiera hacer algo, pero siente el cansancio. Quisiera hacer algo, pero realmente tiene hambre. Hay necesidades que hay que suplir en este cuerpo. Y a pesar de todo, muchas veces cae la enfermedad y vienen las limitaciones y tenemos que usar lentes, o tenemos que usar bastones, o tenemos que andar con un lazarillo. Este cuerpo que fue diseñado para no morir jamás a consecuencia del pecado, debe pagar su tributo a la tierra. Y viene el momento en el cual comienza a deteriorarse, comenzamos a envejecer, ya no somos tan esbeltos, ahora poco a poco nos vamos agachando. Antes podíamos saltar y hacer piruetas, ahora nos cuesta hasta subir o bajar una escalera. Van pasando estas cosas, el cuerpo se va deteriorando, pero viene un día en el cual nuestros cuerpos serán transformados. ¿Y cómo será eso? Cómo fue transformado el cuerpo del Señor. El Señor asciende a los cielos y los galileos estaban ahí, sus discípulos mirando arriba. Se fue el Señor, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Se acuerdan? Y viene un ángel que se acerca a ellos y le dice, varones galileos, ¿qué hacéis mirando arriba al cielo? Si este mismo Jesús, así como lo habéis visto subir, así volverá. ¿Y qué es lo que debe recordar la iglesia? Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, dice, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. El regreso de nuestro Señor va a ser con el mismo cuerpo con el cual Él ascendió. Y ese cuerpo también vamos a tener nosotros, un cuerpo transformado. Y Dios no necesita tener el cuerpo entero para Él poder hacer este nuevo cuerpo transformado. No, si fuera así, aquellos cristianos que murieron en la explosión del transbordador espacial no tendrían ninguna esperanza. Pero aunque los hombres hayan sido disueltos en ácido, eso terrenal quedó ahí. Pero Dios, que levantó de los muertos a Jesús de Nazaret y que le dio un nuevo cuerpo transformado, Él transformará nuestros cuerpos en algo completamente nuevo. Gloria a Dios por eso. Entonces, al meditar, al reflexionar en estas cosas, Pablo sin duda alguna decía esto es de la gloria venidera, esto no es de ahora, pero esto es lo que viene. No solamente la gloria de un cuerpo transformado, sino que también la gloria de una mente transformada. Primero a los Corintios capítulo 3, versículo 12. Perdón, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El espejo en aquel entonces no era lo que nosotros conocemos como espejo. Era algo que realmente no reflejaba muy bien el objeto. Tenía
sus imperfecciones, era bronce bruñido. Sí, uno se podía ver, pero nunca como los espejos de ahora. Pero él dice, vemos oscuramente, no se ve con claridad, se ve como medio borroso. Así es nuestra mente hoy día. No podemos entender todas las cosas. Quisiéramos entender. Muchas veces es nuestra negligencia, admitámoslo, ¿verdad? Muchas veces nuestra negligencia, nuestra falta de interés, es nuestra desidia. Pero a veces cuando tenemos esos vislumbres de gracia y queremos investigar más y queremos comprender más de nuestro Dios, la mente nos juega torcido. Y no podemos, nos lamentamos entonces ahí por la oscuridad de nuestra mente. Porque así como el pecado afectó a toda la creación y afectó a todo hombre, también afectó la mente del hombre. Entonces está cargada con cosas equivocadas, con cosas erróneas. Nos lamentamos por la oscuridad de nuestra mente, también por la debilidad de nuestra memoria. No recordamos todas las cosas. Hermano, si nuestra memoria fuera como hay algunos que tienen muy buena memoria, pero yo confieso, cada vez me doy cuenta, peor mi memoria. Pero porque muchas veces he leído un libro de las Escrituras o un libro cualquiera y al poco tiempo ya como que me olvidé. ¿Qué pasó con eso? Y a veces no le pasa que está leyendo y de repente se da cuenta que ¿qué leí antes? Nuestra mente es débil, muy débil. Nuestras facultades mentales son limitadas, pero eso es de esta vida. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, se manifestará también en que nuestras mentes serán renovadas y podremos entender el plan de Dios a plenitud. Y nos maravillaremos con el amor de Dios manifestado no solo en la creación, sino aún en la elección de cada uno de nosotros. Y veremos y comprenderemos cómo su mano de amor y misericordia nos tomó y nos cuidó y nos protegió hasta traernos delante de Él en adoración y en arrepentimiento. Ahí lo entenderemos. Hoy día no, las cosas son difusas, pero podemos, sin embargo, intentar hacer esto. Pero aunque mucho lo intentemos, aunque mucho estudiemos, aunque mucho memoricemos, hay muchas cosas más que ignoraremos. Pero viene el día en el cual todo esto cambiará. ¿Por qué? Porque recibiremos una nueva. Nuestras mentes serán también transformadas. La gloria de una mente transformada. Por último, la gloria de la santidad perfecta. Hermano, esto es otra cosa que debiera traer alegría y motivar nuestros corazones en gratitud interminable a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahí por fin la obra de gracia estará terminada. Por fin ahí se habrá consumado la pureza. Como dice el salmista en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿O no hemos leído que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida? Ahí hay un verbo en futuro. Pero cuando esto ocurra, ya no será futuro, será parte del presente. Ya estaremos completos en Él. ¡Qué maravilla esta! Porque nos lamentamos hoy día en nuestra condición de constante fracaso. ¿Acaso por más que nos empeñamos, no descubrimos cada día, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, descubro que el mal está en mí? ¿No descubrimos acaso que el bien que queremos hacer, eso no lo hacemos? Pero viene el día en el cual esta obra será consumada. Y podemos dar gracias a Dios y glorificarlo por cuanto en la gloria
gloria de la santidad perfecta. Romanos 8:29, el apóstol dice que hemos sido predestinados. Mire, ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nada más, pero nada menos. Predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Cristo. Y el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, dice que nosotros cuando le veamos, cuando Él venga, dice que seremos semejantes a Él. Eso es algo que yo no me puedo imaginar. Yo, semejante a Cristo, sí, hermanos. Lo afirma la palabra de Dios. Es como dice el apóstol, que nos presentará sin mancha ni arruga semejante. Hoy día vemos a la iglesia, sí, tiene algunas fallitas por aquí, una arruguita por allá, pero viene el día en el cual nos presentará sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Eso lo hará Dios. ¿Podemos creerlo? Nuestras mentes ya no serán contaminadas por el pecado y nuestras conciencias no serán manchadas por la culpa, y no amaremos lo indigno de amar, algo que no nos ocurre hoy día, porque muchas veces nos aferramos a aquellas cosas que Dios detesta, aquellas cosas que Dios aborrece. Pero viene el día en el cual amaremos solo lo digno de amar y despreciaremos todo aquello como basura, aquello que no sirve. No es, hermanos, de maravillarse esta perspectiva. Y esta perspectiva en nosotros, no en otros. Porque podríamos pensar, bueno, sí, en el hermano fulano sí, porque él tiene realmente es muy espiritual, es muy consagrado al Señor. Pero no, la Biblia no habla en esos términos, nos habla de todos nosotros. En nosotros nos maravillamos. ¿Y por qué nos maravillamos? Bueno, porque somos tan obstinados, somos tan pecadores, somos tan indignos, que nos conformamos con vivir con así un poquito de comunión con aquel que es el Padre de las luces. ¿Y en mí ha de revelarse esta gloria? Sí, hermano. En nosotros ha de revelarse esta gloria. Esto es lo que afirma la palabra de Dios. Por último, el apóstol aquí separó, más bien sopesó los sufrimientos de esta vida presente, contrastándolo, ¿cierto?, con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y él concluyó: no son comparables. No son comparables. Uno es transitorio, el otro es eterno. El sufrimiento es finito, es definido, pero la gloria es eterna. Eterna. Por eso que el apóstol puede decir: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No en otros, en nosotros. No somos de los que negamos el sufrimiento. Tampoco admitimos así sin más de que el sufrimiento es solo consecuencia del pecado de la persona. Cuidado con eso. El sufrimiento siempre es consecuencia del pecado, pero no necesariamente del pecado de la persona. Recuerda ahí en Juan capítulo 11, cuando se acercan María y Marta al Señor y le dicen: Maestro, he aquí aquel que amas. El que amas ha muerto. Bien puede ser que el sufrimiento en la vida del cristiano sea una indicación del amor de Dios para su vida. ¿Cuántos de nosotros, si no hubiéramos sido afligidos, nuestras vidas habrían tomado otros rumbos?
El profeta Jeremías dice: bueno me es haber llevado el yugo desde mi juventud. Si no hubiéramos sido afligidos, si no somos afligidos, y hablo en presente, cada uno de nosotros, sería muy extraño que alguien aquí presente no tuviera una aflicción. Sería muy extraño. Pero si esa aflicción te hace ir a los pies de Cristo, esa es la bendición que Dios tiene para ti. Esa es la bendición que me hace ir a la planta de mi Señor a implorar su misericordia y su bondad cada día, porque me reconozco inútil y fracasado. Pero mi Dios no es inútil ni es fracasado. En Él puedo tener no solo esperanza de vida eterna, sino que victoria aún en medio de nuestras tribulaciones. Por eso, como el apóstol Pablo, un máster en sufrimiento, él podía decir: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que esta certeza, que el Espíritu de Dios grabe estas verdades en nuestros corazones, apropiémonos de ellas, son para nosotros, para vivir el aquí, el ahora, y el ahora como si ya lo poseyéramos, y gozándonos en la gloria de la gracia de Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Oremos, hermanos.